protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Esto es Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre la lucha de poderes en México, también la crisis migratoria y lo que está sucediendo en Ecuador. Acompáñenos a ver las portadas de este mes. Tras el rechazo a la propuesta de nueva constitución en Chile el año pasado, el 7 de mayo se llevaron a cabo elecciones para nombrar a los 51 consejeros que redactarán una nueva propuesta de constitución para el país sudamericano. Los resultados le dieron una victoria amplia a la derecha radical liderada por José Antonio Kast, que tendrá representación a través de 23 consejeros, dejando a la coalición de izquierda de Boric con 17, mientras que los 11 consejeros restantes serán de la agrupación de derecha Chile Seguro. Como resultado de la reducción en infraestructura hídrica y mantenimiento, la falta de regulación del impacto de los agronegocios y la insuficiencia de acciones ante los efectos del cambio climático, Uruguay enfrenta su peor déficit hídrico en más de 7 décadas. Ante esta situación y el nulo pronóstico de lluvias, el gobierno uruguayo ha implementado una serie de medidas que incluyen la mezcla de agua dulce y salada, elevando el tope de sodio permitido por litro de agua potable, lo que podría traer consecuencias graves a la salud de los habitantes. Mientras tanto, en el hemisferio norte, temperaturas récord y lluvias por debajo del promedio han provocado 91 incendios en la provincia de Alberta, en Canadá. Un jurado de Nueva York declaró culpable al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll en la década de 1990, por lo que tendrá que indemnizarla con $5 millones. El veredicto se da en medio de la investigación que enfrenta por diversos cargos criminales, entre ellos violación a la ley de espionaje y el asalto al Capitolio. Todo esto en miras de las elecciones presidenciales de 2024. Se han registrado al menos 60 muertos y más de 35,000 desplazados tras los enfrentamientos en el estado indio de Manipur, entre la comunidad étnica Meitei y los grupos tribales Naga y Kuki. El conflicto inició cuando el Tribunal Supremo aprobó la solicitud de los Meitei de obtener el estatus de tribu registrada y gozar de los beneficios que otorga el gobierno, algo que varias etnias consideran una ventaja sobre grupos desfavorecidos que no pueden acceder a esos beneficios. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, quien fue destituido el año pasado y enfrenta un centenar de cargos por corrupción y violencia, fue detenido sorpresivamente por fuerzas paramilitares, lo que generó una serie de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y partidarios del político, que cobraron la vida de al menos 10 personas y provocó el arresto de más de 3,000 personas. Días después, el Tribunal Superior de Islamabad ordenó la liberación bajo fianza de Khan, argumentando que se trató de una detención ilegal. Tras las elecciones del pasado 14 de mayo, los candidatos a la presidencia de Turquía se enfrentarán a una segunda vuelta. Erdogan, quien lleva 2 décadas en el poder y ha encabezado el gobierno cada vez más autoritario, no alcanzó el 50% necesario para ganar las elecciones. Su opositor ha prometido restaurar la democracia de Turquía, país que enfrenta una delicada crisis inflacionaria y sigue gravemente afectado por los terremotos de febrero, en los que murieron más de 50,000 personas. 8 meses después del fallecimiento de la reina Isabel II, Carlos III y su esposa Camila fueron coronados oficialmente como rey y reina consorte del Reino Unido en la abadía de Westminster, en Londres, en una ceremonia en la que asistieron alrededor de 2,000 invitados. Miles de personas se reunieron en distintos puntos de la ciudad británica para festejar la coronación, aunque también hubo presencia de grupos antimonárquicos que exigen abolir la aristocracia hereditaria e instaurar una democracia verdadera.
Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros. Un gusto nuevamente estar con todas y todos ustedes. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante, como ya es nuestra costumbre, y vamos a empezar contigo, Ian Grillo, periodista británico, autor de la trilogía del Narco, que además nos traes por ahí un nuevo libro. Cuéntanos qué nota nos traes el día de hoy. Bueno, ya tuvo el gusto de estar en una conferencia ahorita del tráfico de armas de fuego, que lo tienen en Arizona, que es buen lugar porque es el punto donde más armas vienen a México, del punto de Rápido y Furioso. Estaba presentando también, si puedo, mi libro, ¿cómo no? Sangre, Arma, Dinero, una nueva edición, que le regalo. ¡Eso! Sí. Y estuve ahí, y qué gusto que también el gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos también estaban muy presentes en esta conferencia, y muchos académicos, periodistas hablando de este asunto de tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México. Creo que es un punto donde sí puede ganar unas ventajas en esto. Muchas cosas son muy difíciles, pero en esto sí puede cambiar la realidad. Pero qué triste que no hubo presencia en esta conferencia el gobierno de Estados Unidos en esta presencia, menos las empresas de armas de fuego. Sí. Pero sí hay avances en este tema. ¿Y si crees que, incluso hay avances con todo y lo importante que es para muchas personas en Estados Unidos tener sus armas, ¿no? Mira, yo creo que en esta cosa que no tienes que decir que no pueden tener armas, la gente de Estados Unidos pueden tener sus armas, la cosa es que no se venden en manera masiva a los cárteles. Estás hablando de 200,000 armas por año que van a los delincuentes más violentos del continente, pues esto lo hay que reducir y sí puede hacerlo, ¿no? Perfecto. Pues seguiremos en el tema seguramente porque apenas está empezando esto. Además, nuestro canciller y seguramente futuro candidato o precandidato a la presidencia, Marcelo Ebrard, lo trae muy entre ojos, así que seguramente lo retomaremos más adelante. También en esta ocasión nos acompaña Mathieu Trullier, quien es corresponsal del diario Le Monde, pero también acá en México lo podemos leer en la revista Proceso. ¿Cómo estás, Mathieu? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos tu nota del día de hoy. Pues es una nota que salió esta semana que vuelve a poner el spyware Pegasus en el centro del debate público, esta vez por el caso del espionaje a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y dos de sus colaboradores ahí en la Secretaría de Gobernación. Y es muy relevante este caso porque parte de los ataques de Pegasus, al parecer, se dieron en el marco de la COVAG, de la Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa, cuando el subsecretario iba apuntando hacia el ejército, ¿no? Entonces, ¿qué muestra? Que este reportaje del New York Times que reveló este espionaje, pues se suma a una serie de revelaciones periodísticas que muestran cómo el ejército ha seguido usando el Pegasus desde el 2011 de manera ininterrumpida y que lo usa sin ningún control, porque una vez el presidente López Obrador, acorralado, digamos, por casos de espionaje, dijo, bueno, a ver, como dio a entender que el ejército hacía inteligencia, no espionaje, y que las personas que pudieron ser atacadas a lo mejor algo tenían que ver con temas de delincuencia, ¿no? Y acá, pues justificarlo sería prácticamente decir que Alejandro Encinas está metido en temas de delincuencia o reconocer que el ejército espía a altos mandos del gobierno federal sin el conocimiento de nadie, sin el control de nadie y fuera de la ley. Entonces, muy relevante ese tema porque se ve como el tema Pegasus sigue avanzando a pesar de muchos intentos de bloquear esta información. Y las investigaciones además siguen frenadas, ¿no? Que hay una investigación en la Fiscalía, pero no ha tenido muchos avances. Hay 3 o 4 carpetas distintas que no avanzan desde hace 6 años, 7 años, y las más recientes, que se abrieron en octubre pasado, están siendo bloqueadas por la Sedena, que frena cualquier intento por investigar, digamos. Y la Sedena sigue afirmando, a pesar de las evidencias, que ellos no controlan Pegasus, lo cual es una mentira, lo cual muestra una vez más
que la Sedena es un poder muy relevante dentro del Estado mexicano que no rinde cuentas a prácticamente nadie. Totalmente de acuerdo. Nos acompaña también en esta ocasión Andalucía Nolsolov, que ya además también es tradicional tu presencia por acá, ya te extrañábamos, periodista estadounidense, independiente. Bienvenida, Andalucía. ¿Qué nota nos traes en esta ocasión? Bueno, un gusto estar aquí de regreso a Extranjeros y pues traigo una nota que es muy triste, tanto para el país, para mí, para los miles de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, que la semana pasada falleció Mario Vergara, que es era un activista de Guerrero de cuando pasó a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Él es de Huitzico, su hermano Tomás estaba desaparecido y él fue que dijo, no, pues hay que ir a buscar en los cerros a nuestros desaparecidos, y él y su hermana Mayra, ellos tenían como la fortaleza para decir a la gente no tener miedo, para ir a buscar en el bosque, en los cerros, y él aprendió a usar un GPS, a hacer rappel, a hacer todo para encontrar desaparecidos, y era una persona muy lindo, que hablaba con una poesía sobre la situación del país, de los desaparecidos, y que no solo ayudó gente en Guerrero, pero él viajó a todo el país con la Brigada Nacional de Desaparecidos para apoyar a otras personas a buscar, y 2 días antes de que falleció en un accidente laboral en una recicladora donde él trabajaba, él ayudó a encontrar el cuerpo de Leslie Martínez, una joven que estaba desaparecida, que desde aquí, desde la Ciudad de México, que su pareja o expareja había confesado que la había matado y que la había dejado en Huitzilac, Morelos, o quizás Pares, o sea, que no dio especificaciones, y fue él que encontró a su cuerpo en Huitzico con la ayuda de otras personas. Entonces, realmente miles de personas nos hace falta la presencia de Mario Vergara, y es muy triste que nos fue. Una noticia muy lamentable la de Mario. Además, es justo el ejemplo de cómo las familias son quienes se convierten en las personas que buscan a las personas desaparecidas en este país, ¿no? Muchas gracias, Andalucía, por la información. También nos acompaña en esta ocasión Rafael Archondo, colaborador de Página 7, boliviano. Bienvenido. ¿Cuál es la nota que nos traes en esta ocasión? ¿Qué tal, Itzel? Un saludo para todos, y también esperamos un libro, ¿no? Bueno, no, es solo para Itzel. Luego nos presta Itzel, ¿no? Sí, ya la tengo, desde hoy ahorita. No, era una broma. Bueno, yo me quería colgar de una noticia que es, creo, muy, muy relevante en Sudamérica, que es la victoria de la derecha, ¿no?, en Chile. Y creo que aquí es necesario desplegar un poco el análisis, porque se ha hablado de la extrema derecha, de la derecha radical chilena, ¿no?, con mucha frecuencia. Y yo, digamos, tratando de analizar un poco y entender este fenómeno, entiendo que más que una derecha extrema es en realidad la nueva derecha, ¿no? O sea, yo siento que en Chile lo que ha sucedido en este tiempo es que, bueno, Chile era un país con 2 partidos muy fuertes, o dos polos muy claros: la Concertación, que gobernó 24 años Chile, y lo que se conocía como la herencia, digamos, de Pinochet, que era la UDI y Renovación Nacional, ¿no? Y entonces tenías un país bastante dividido en 2 bloques, ¿no? Lo que pasó, creo, en Chile, y esa es mi interpretación, mi hipótesis, es que la izquierda de la Concertación fue desbordada por Boric, ¿no?, y toda esta nueva generación de dirigentes políticos estudiantiles, que son la nueva izquierda, sí, ¿no? claro. Es decir, dejaron atrás a la Concertación, prácticamente la democracia cristiana ha desaparecido, el Partido Socialista ahora gobierna con Boric, ¿no?, pero ya muy disminuido. Y exactamente el mismo fenómeno me parece ha sucedido en la derecha, ¿no? O sea, Chile tiene una derecha tradicional muy fuerte, con arraigo popular, y lo que Kast ha hecho es básicamente decir: nosotros somos la auténtica derecha, porque Renovación Nacional y la UDI han hecho acuerdos y han cedido demasiado a Boric, ¿no? Y frente a eso, el electorado chileno conservador, digamos así, ha dicho no, o sea, esta derecha no parece tan derecha como nos gustaría, y esta es la derecha que siempre tuvimos de alguna manera, ¿no? Y si uno escucha realmente a Kast y uno analiza quiénes son los fundadores de republicanos en Chile, va a descubrir que casi todos ellos estuvieron en la UDI antes. O sea, Kast fue diputado de la UDI durante 16 años. O sea, no estamos hablando de alguien que viene de afuera como Trump, ¿no?, y se cuelga al sistema partidario y a partir de ahí estructura un nuevo discurso, ¿no? Sino estamos hablando efectivamente de un país que está de alguna manera regresando a los cauces anteriores del estallido social del 2019,
y que está constituyendo ahora un nuevo sistema de partidos. Y yo pondría como titular que sí, el 7 de mayo Chile, que supuestamente fue a las urnas a enterrar a Pinochet, en realidad enterró a Salvador Allende, ¿no? Y al mismo tiempo también a Pinochet. O sea, yo creo que es un país que está encarando una nueva situación distinta, muy alejada ya de lo que pasó hace 50 años con el golpe de Pinochet y con una nueva agenda y una nueva, digamos, una nueva lista de preocupaciones que antes no existían, que son la seguridad, que son el tema económico, ¿no? Y creo que, para cerrar, Chile ha puesto un punto final a todo este proceso que comenzó con Chávez en Venezuela, de estructurar refundaciones constitucionales en los países, ¿no? Me parece que Chile ha rechazado eso, no quiere refundarse, va a tener una constitución muy parecida a la que ya tiene, y me parece que en ese sentido se ha cerrado un ciclo en América Latina también. Uf, qué fuerte panorama, sobre Sí. todo para lo que para muchas personas representaba como todos estos cambios que pudieran venir desde Chile. Sí. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos a hablar sobre México y lo que está pasando entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también los diputados, los senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vaya, que regresamos a Extranjeros. Continuamos en Extranjeros. La verdad es que este mes la política nacional ha estado muy movida y me gustaría, Mathieu, que nos dieras un panorama, ¿no?, de esto que ha pasado. Pues algunos le llaman lucha de poderes, pero también este balance, ¿no?, y este contrapoder que existe entre el gobierno federal, la Cámara de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las leyes que se han aprobado, las que se han frenado. Cuéntanos un poco qué ha sucedido. Sí, lo que ha sucedido, creo, es, por una parte, la aceleración por parte del presidente López Obrador de su programa político, digamos, o sea, viendo que ya le queda 1 año y medio de mandato, pues quiere blindar su proyecto político, como él lo ha dicho, ¿no? Entonces ha querido pasar una serie de reformas o de iniciativas para... en términos electorales, en términos de sus megaproyectos, en términos de las grandes cosas que él quiere dejar como herencia política e histórica, y que han sido frenados por los otros poderes, ¿no?, que serían en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los organismos autónomos, que son dos, como el Instituto Nacional Electoral o el INAI, el de transparencia. Y estos contrapoderes, que en este caso se han asumido en efecto como contrapoderes, pues han generado una reacción pues muy adversa por parte del presidente, que hay que recordar viene de una militancia de oposición desde las izquierdas, nunca ha sido pues legislador, no es una persona que está acostumbrada al diálogo o al compromiso, sino él tiene un gran capital político en la confrontación, ¿no? Entonces, le viene muy bien esta lucha de poderes, emulado por un partido que está en pleno, Morena, que está en pleno conflicto interno para definir candidaturas para las siguientes elecciones, y entonces que están haciendo una escalada discursiva contra estos contrapoderes para caer bien al presidente, para caer bien a la estructura, que hace un entorno, al fin de cuentas, de mucha tensión, ¿no? Vemos el caso de la Suprema Corte, que ha invalidado 3 decretos muy controversiales del presidente, que era pasar la Guardia Nacional a la Sedena, que era el famoso Plan B de una serie de reformas a las leyes electorales para quitar dientes al INE, para quitar presupuesto, para quitar gente al INE, y el más reciente, que era para decretar que los megaproyectos, las grandes obras de este sexenio, como el Tren Maya, el corredor transísmico, los aeropuertos, muchas obras de hecho puras obras que él dio al ejército, que eran de seguridad nacional y que por lo tanto no podían estar como exentas de presentar permisos ambientales, sociales,
y que podían no dar información por ser considerado de seguridad nacional. Entonces, la Suprema Corte ha bloqueado estos intentos. También el gobierno se ha enfrentado a una serie de amparos por parte del INE, por parte del INAI. Entonces, está en una lógica de confrontación contra estos contrapoderes, entre comillas. Más que nada ahí porque en la Cámara de Diputados y de Senadores, aunque no cuente con las 2/3 partes para pasar reformas constitucionales, sí tiene mayorías que le han permitido pasar leyes en fast track, de muy mala manera, que la propia Suprema Corte les está anulando estas leyes, entonces pues vienen ataques cruzados, ¿no? Entonces en este ámbito de confrontación pues vemos un poder ejecutivo contra un judicial y una participación de la estructura de Morena que por querer caer bien al presidente está escalando en el discurso contra estos contrapoderes en una escalada verbal que de verdad a veces se ve un poco patética desde afuera porque se ve un poco vacío, se ve el tema de la presidenta de la Suprema Corte que manda unos mensajes ridículos al presidente del Senado, que los imprime en grande, que hace una conferencia de prensa diciendo que lo amenaza. O sea, un nivel muy bajo realmente que muestra que el nivel del debate político está en un punto pues medio trágico, ¿no? Porque no avanza y más bien son insultos de un lado para el otro. De un lado para el otro. Es interesante ver cómo esto que Mateo ilustra muy bien está pasando en América Latina en varios otros lugares. Yo solamente quería hacer como un contrapunto, ¿no? Brasil es el ejemplo emblemático donde la justicia derriba a la presidenta Dilma Rousseff, digamos, ¿no? O sea, se la acusa de una serie de cosas. Y por supuesto el caso de Lavallato que extermina una parte de la clase política brasileña. En Perú hay una cárcel, ¿no? De Barbadillo, donde están 3 expresidentes presos, es casi una cárcel presidencial, o sea, Perú es el récord absoluto de expresidentes detrás de las rejas, ¿no? Todo esto a partir justamente de un hecho judicial. Y la vicepresidenta de Argentina, como ustedes saben, tiene una sentencia, o sea, ni siquiera ya un proceso, sino que ya es un asunto concluido, aunque no le va a afectar probablemente. Pero pues a partir de ahí se ve esto que decíamos, ¿no? O sea, una lucha entre poderes, que me parece que es un síntoma interesante de un presidencialismo que se va lentamente haciendo más débil, ¿no? En general, no solo en México, y un poder judicial que emerge con mucha fuerza a raíz, sobre todo creo, de Odebrecht, ¿no? O sea, Odebrecht es un terremoto en varios países porque es una empresa que corrompe a políticos en todas partes, ¿no? En Panamá, en Colombia, en Perú. Y creo que eso le ha dado mucha fuerza al Poder Judicial y entonces hemos entrado a ese debate, ¿no? De cómo resolver esta división de poderes, que además es un ideal liberal, ¿no? Se supone que una democracia tiene que tener contrapesos y esto sería lo mejor. Entonces América Latina estaría, en otras palabras, entrando a la modernidad al fin, ¿no? Porque ya hay una distribución más aceptable de los poderes. Y a eso, en el debate mexicano ha surgido también la idea, ¿no? Por ahí la escuché, de que debíamos los mexicanos hacer como en Bolivia, donde se eligen jueces, ¿no? Entonces yo quería decir solamente... por el presidente. Sí, claro, porque además es un aliado político del gobierno boliviano. Yo solo quería agregar aquí que en Bolivia hubo 2 elecciones judiciales. De hecho, la elección de 2011 en Bolivia es la primera en América Latina donde se eligen jueces. Luego una segunda elección, 2017, y se supone que este año viene la tercera elección judicial. Y solo quería decir una cosa, que no se ha estudiado qué pasa en Bolivia con este mecanismo, ¿no? Y si realmente vale la pena replicarlo, copiarlo y adoptarlo. En Bolivia, en las 2 elecciones que hubo, el 60% de los electores que acudió tanto el 2011 como el 2017 votó blanco o nulo, ¿no? Es decir, anuló su voto de una manera clarísima como una reacción de repudio a una elección que consiste en lo siguiente. Se reúne el Congreso, selecciona una serie de precandidatos y con una mayoría clara esos precandidatos pasan a las urnas, a criterio de los ciudadanos, ¿no? El problema en Bolivia está en que quienes decidieron esas 2 veces las listas de candidatos son todos del mismo partido, del partido de Evo Morales. Entonces es una elección falsa, es una ficción de elección donde yo te presento... que ¿no? muchas veces lo que sucede aquí en México, con las ternas también, ¿no? Exactamente. O sea, entonces los ciudadanos bolivianos van a ver a unas personas que no conocen, que han sido todas seleccionadas, que son todas de un mismo partido, que tienen la venia del presidente y del poder absoluto. Entonces,
En Bolivia, la elección judicial, en vez de ser un avance hacia la división de poderes, es un avance hacia la concentración de poderes, ¿no? Entonces es un efecto paradójico interesante que habría que sopesar también en México. Totalmente de acuerdo. Joan. Sí, yo creo que con esto de AMLO en este momento y como corresponsal o corresponsales, hay que pensar bien en la cobertura. Yo creo que ha sido un problema. Al final sí hay cosas para criticar que ha hecho AMLO. Y sí, claro, es cierto, como dice Mateo, que ha radicalizado un poco en este año. Sin embargo, me preocupó también la cobertura, a veces de mis paisanos, medios como Economist y Financial Times, exagerando el asunto. También de repente los medios de Estados Unidos. Y que además el presidente de ahí se agarra justo para decir, están en mi contra. Sí, ¿no? sí, y personajes, de repente parece que David Frum, que fue un personaje en los medios en Estados Unidos que fue muy en favor de la guerra en Irak, de repente es contra Trump, de repente es contra AMLO. Y exagerando, diciendo hasta que está poniendo hasta el peor dictador del mundo, cosas así, ¿no? Y eso lo da, al final es absurdo, es exagerando el asunto y hay que ver la perspectiva, ¿no? Sea cosas para criticar, sea una preocupación para la democracia en México. Sin embargo, en comparación con la mayoría de los países, AMLO no ha hecho gran cosa digo, reprimiendo el pueblo en este sexenio. Si comparamos aquí en América Latina con Nicaragua, Venezuela, ahora vamos a hablar de Perú, de Ecuador. Y aparte en el mundo de Turquía, de la India, al final ha sido moderado realmente. Y hay que tomar un poco de perspectiva con estas críticas. De repente hubo notas en el New York Times diciendo, pues, está en mucho riesgo, está cayendo toda la democracia en México. La reforma del IFE o del INE es complicado, realmente. Podría criticar que dice que es mal que está haciendo y que no hay que hacerlo, pero no es algo sencillo que está quitando la democracia. Es algo un poco complejo este debate. Y también hay que tener cuidado de ser el niño que llama el lobo, como dice el cuento, que siempre dice que ya está el lobo, y cuando sí realmente llega, como pasó en Venezuela, que llega un momento cuando sí cae la democracia, que la gente sí ha escuchado 10 veces antes, que no llama realmente la atención de que está pasando algo grave. Nos vamos a tener que ir a corte de Andalucía, pero regresamos contigo en el siguiente bloque, así que... Bueno, está bien. Está compensado. Si quieres cerrar con un comentario, tenemos un minutito para este bloque y ya nos vamos a corte y te hilas en el siguiente. Yo también comentaría un poco de los medios y estoy en acuerdo de muchos de estadounidenses como tienen esa perspectiva, pero creo que los medios están faltando a la población en explicar realmente el impacto de todas esas reformas en sus vidas, ¿no? O sea, hablamos del INAI y para nosotros como periodistas es importantísimo poder obtener información por transparencia y el periodismo es muy importante para la sociedad, ¿no? Pero como, porque la persona que lo ve dice, van a eliminar una cosa que yo ni sé y el INSABI, el CONACYT, el no sé qué. O sea, como yo creo que es una gran falla de los medios también solo enfocar en esta pelea de oposición sin enfocar en realmente lo que está pasando. O la ley minera, eso cómo afecta a las comunidades que se cambió, cómo va. Eso es una de las reformas que yo lo veo positivo, que cambió al poder que tienen las empresas mineras y esa fue una de las reformas que pasó en la noche del concierto de Rosalía, cuando todos estaban enfocados en Rosalía y ya hubo 20 reformas, ¿no? Pero son todos así como una línea. Incluso yo, periodista, según muy informada, me cuesta entender y explicar todas esas reformas. Entonces espero que, bueno, lo hizo muy bien mi colega aquí, ¿no? Pero creo que falta que la población común y corriente puede entender qué está pasando en el país también. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son las repercusiones, ¿no?, de estas decisiones? Y al final, como decía Mathieu, aquí, por ejemplo, la Suprema Corte lo que está diciendo es tus procesos estuvieron mal. Ni siquiera se está metiendo al fondo de las decisiones, ¿no? Le dice a las cámaras.
así no son las formas como debiste haber pasado estas leyes, más allá de está bien el plan B o está bien o está mal, ¿no? Pero bueno, seguramente esto dará para mucho más. Todavía nos falta un buen rato de este sexenio, así que seguiremos hablando del tema. Nos vamos a un corte y regresamos a hablar de migración, que también es uno de los problemas más tremendos que hemos tenido en este último mes, mucho más exacerbado en el país. Regresamos. Continuamos en Extranjeros. Hablamos, bueno, un poco al cierre del bloque anterior sobre esta crisis migrante que no solamente está viviendo nuestro país, pero bueno, como somos este país que decidió, además, con una vinculación con el gobierno de Estados Unidos, recibir a las personas migrantes que querían llegar a Estados Unidos, también viene el fin de este título 42 por la pandemia y la entrada en vigor de este título 8. ¿Podrías platicarnos un poquito, Ana Lucía, de qué va todo esto y además las repercusiones que tiene para todas estas personas migrantes que están actualmente en nuestro país? Sí, pues sí es una crisis que está pasando, que se puede ver en casi cualquier parte del país, pero donde se manifiesta mucho más es en el norte, en la frontera. Y título 42 era pues introducido durante la pandemia por presidente Trump para bloquear la entrada de migrantes y impedir que piden asilo en Estados Unidos, ¿no? Entonces dijeron, no, ellos van a traer así COVID, entonces no deben estar en Estados Unidos. Y por ley antes, cuando cualquier persona pidió asilo y que tenían más o menos los argumentos en lo cual parecía que sí pudieron darles asilo, podían esperar en Estados Unidos el tiempo en lo cual estaban evaluando para darles asilo o no. Con título 42, lo que pasó fue que Estados Unidos dijo, no los queremos aquí, y México sí los aceptó, pero México tampoco los aceptó. Todos los migrantes dicen, bueno, como quieran. O sea, Estados Unidos estaba jugando con los aranceles y mucha política con México, obligando a México a aceptar esos migrantes, y por eso había campamentos de miles de migrantes en varias ciudades fronterizas. Yo visité la de Matamoros y los migrantes tenían que vivir no solo en condiciones insaludables, pero muy peligrosos, porque como la mayoría de nosotros sabemos, Tamaulipas es uno de los estados más peligrosos de todo México. Entonces ellos estaban viviendo en campamentos donde las autoridades migratorias tienen relación con los grupos criminales y que están extorsionados, están secuestrados, están asesinados, esos grupos criminales están operando adentro de esos mismos campamentos. Entonces es irónico porque muchos grupos de activistas y pro derechos de los migrantes querían que eliminaran a título 42, pero lo que ha hecho Estados Unidos, en vez de eliminarlo y ya regresar a lo de asilo de antes, donde la gente podía pedir asilo y estar esperando en mejores condiciones adentro de los Estados Unidos, ahora están diciendo que no pueden pedir asilo en Estados Unidos si no hayan pedido asilo en un país donde han pasado antes. Por ejemplo, si alguien de Guatemala está huyendo violencia y que pasa por México, donde hay mucha relación que alguien podría no sentirse seguro pensando que cualquier grupo criminal que los amenazara en Guatemala también opera en México, esa persona ya no pueden pedir asilo en Estados Unidos por no haber pedido asilo en México, ¿no? Entonces, eso es como un cambio grave, y también siempre pasa que los migrantes que piensan, o sea, la información viaja boca a boca y ellos piensan, ok, bueno, si tienen que llegar antes del título 42, que se cierre y todos van a poder entrar, o no, o sea, cambia y luego hay mucha misinformación, y encima de todo eso, Estados Unidos también implementó una aplicación en celular donde la gente tiene que aplicar para asilo en el celular. Muchos no tienen el celular para hacerlo, no tienen el acceso a internet, y los que tengan el cel y tengan el internet están así miles de horas del día porque está saturado y es imposible para ellos. Y luego entran grupos criminales y dicen, ay, yo te ayudo, ¿no? Entonces es otro negocio para los que ya sacan ganancias de las vidas de los migrantes.
Yo quería agregar un par de datos más a lo que decía Ana Lucía, que está muy interesante. Estaba viendo la cantidad de deportados que ha habido a lo largo de la historia en el registro histórico y efectivamente la pandemia bajó muchísimo el número, a 400,000 en ese año, en 2019, pero el año pasado subió a 2,200,000 la cantidad de deportados, de expulsados, y eso en virtud del título 42, ¿no? Porque lo que pudo hacer Trump a partir de ese momento es expulsar de inmediato a alguien. O sea, solamente por el pretexto, digamos, del COVID, efectivamente. Porque lo que se hacía antes, como dice Ana Lucía, es se queda en Estados Unidos, solicita asilo y en caso de que no, también se le hacía un proceso judicial. Y entonces ese deportado con una sentencia de la justicia estadounidense que había detectado su ingreso ilegal al país, tenía menos posibilidades de volver a ingresar. Entonces es muy interesante cómo esta manera de expulsión rápida que llevó a 2 millones de personas a rebotar en la frontera no desincentivó la migración, ¿no? Eso estaba leyendo, o sea que uno pensaría, ¿no? Que ya que Estados Unidos tiene esa facilidad de no hacer nada más que correrlos y depositarlos en manos de México, ¿no? Que los acepta, el hecho de no hacerle un proceso judicial hizo que muchos migrantes que pasaban por esto intentaran otra vez pasar, porque no estaban registrados, digamos, como infractores en la frontera. Entonces, al final, este título, como muy bien ha dicho Ana Lucía, no necesariamente fue una mala noticia para los migrantes, sino que, como es, ¿no? Es decir, esa persistencia constante y a ratos hasta ilógica, ¿no? Para cruzar la frontera, ha hecho que de todas maneras la ola siga con esa fuerza con la que vemos ahora, ¿no? O sea, no ha habido realmente un cambio esencial en el proceso mismo, ¿no? Y me gustaría que habláramos de dos cosas, si me permites, Joan. La parte de cómo México también ha recibido a estos migrantes, ¿no? O sea, que una cosa es decir, los vamos a recibir, aunque sea por presiones de Estados Unidos, y otra cosa es la forma en la que les ha recibido. Incluso está el asesinato de los migrantes en Ciudad Juárez, que los dejaron encerrados en medio de un incendio. También aquí en la Ciudad de México, el cierre de un albergue migrante en Tláhuac hace que las casas migrantes de la sociedad civil organizada se desborden, ¿no? Ahorita hay un problema ahí muy grave. Y lo otro, esta relación México-Estados Unidos, ¿no? Como cada vez es mucho más ríspida y cada vez el presidente, hablando de Estados Unidos, le da dinero a mis opositores, ¿no? O sea, como que podamos tocar estos temas brevemente, ¿va? Porque tenemos poco espacio. Sí, pero con el asilo, si lo vemos que los leyes de asilo lo pasan después de la Segunda Guerra Mundial, como hacía antes, con los judíos que lo matan todos, lo vamos a dar refugio. Y durante muchos años funciona porque no hay cantidades tan grandes pidiendo. Si cada año 100,000, 200,000. Si vemos ahorita en la frontera de Estados Unidos, pues ahorita en el sistema pidiendo asilo hay 1,5 millones de personas ahorita en espera, que llegaron en un año 2.3 millones de personas en la frontera. Entonces, está rompiendo su compromiso. Y por eso también pues, la gente se enoja. Y no hay un debate honesto sobre eso. Pero creo que sería bueno que haya un debate honesto en Estados Unidos sobre si quieren o no quieren con esta ley de asilo. La realidad, creo que este gobierno ya ha puesto que, como dice Ana Lucía, que si pasan por otro país no van a dejar que piden asilo. Creo, vamos a ver si mantienen el corte, si quitan el corte. Creo que por el largo plazo lo van a quitar esta cuestión de asilo. Yo creo que lo veo, que pienso o no, si quiero o no, los gobiernos lo van a cambiar en esta política. Ahora con México. En México también está recibiendo un gran cantidad de personas pidiendo asilo, un gran cantidad de personas está funcionando como esta zona de contención para Estados Unidos. Yo creo que hay un peligro en México de largo plazo de ser también un populismo anti-inmigrante en México. Creo que si de repente lo empiezas a ver aquí en la Ciudad de México, gente quejando, mira cómo están ahorita, como empiezas a ver las reacciones. Pues también pues en México hay mucha gente que dice, no, hay que apoyar, hay que dar de apoyo a estos inmigrantes. Pero no sé también cuánto en el largo plazo es sostenible también en México eso, ¿no? Por bueno o malo, ¿no? De acuerdo. Mathieu, para cerrar. Mira, para volver a lo que decías, creo que parte de lo que se han quejado las organizaciones son los acuerdos en lo oscurito entre los gobiernos de México y Estados Unidos, porque prácticamente Estados Unidos anuncia una medida nueva, ¿no? Pero en realidad esta se ha pactado con México desde mucho antes y México siempre se compromete tanto a aceptar solicitantes de asilo de Estados Unidos, que pidieron asilo de Estados Unidos, o a cerrar su frontera o a impedir el paso.
Entonces, eso hace que en México hay una política muy errática, ¿no? Porque en un discurso nos dicen, no, es que nosotros, los hermanos migrantes, y los cuidamos, etcétera. En los hechos tenemos a la Guardia Nacional que tiene todas las carreteras llenas de retenes y que van por las personas migrantes. Luego está el tema de los migrantes que están dentro de México y cuando los detienen, no los deportan, pero los desplazan dentro de México, ¿no? Pueden separar familias, meter a una en Chiapas y otra en Guanajuato. Entonces hay una cosa totalmente errática que es lo que las organizaciones denuncian, ¿no? A ver, aquí no hay claridad sobre lo que está sucediendo, no hay protocolos. El gobierno dice que detiene a las personas y las pone en albergues, ¿no? O en estancias. Y las organizaciones dicen, no, a ver, ese es un centro de detención, la gente está privada de su libertad, es una cárcel, tú no haces rescates de migrantes, tú detienes a migrantes. Tú deportas, tú no retornas. O sea, hay todo un eufemismo en México que es que va con este discurso de el hermano migrante, a nosotros lo cuidamos. Pues no, en los hechos no es así y más bien hay una alineación de la política migratoria mexicana con la de Estados Unidos desde Peña Nieto que se ha tratado de militarizar la política migratoria, la contención migratoria a través del Plan Frontera Sur con Enrique Peña Nieto. Cuando llegó el gobierno de López Obrador, durante 8 meses intentaron una política nueva con Tonatiuh Guillén en migración, un académico, y Trump metió mano, empezó a hacer amenazas contra México y cambian otra vez, ponen a Francisco Garduño, que era el titular de las cárceles federales, el símbolo es muy fuerte, él nombra militares en todas las delegaciones de migración, y implementa otra vez un sistema muy corrupto dentro de migración, con una mafia y un sistema basado en la contención formal y en circuitos clandestinos que generan un dinero impresionante a las mafias que mueven personas. Entonces, más bien, esta falta de claridad en la política con base en una reacción a un interés de Estados Unidos. Seguiremos en el tema sin duda, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir a un corte, pero regresaremos con el tema de Ecuador y lo que está sucediendo por allá, que ha habido muchos cambios y seguramente habrá muchos más. Regresamos a Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y la verdad es que tenemos tan poquito tiempo en este bloque que luego vamos contigo, Rafa, para que nos expliques qué está pasando en Ecuador. Sí, bueno, en Ecuador, ya que hablábamos de la lucha de poderes o la división de poderes hace un momento en el anterior bloque, pues se produjo desde el principio del gobierno de Guillermo Lasso, que fue elegido hace 2 años, un cortocircuito permanente entre el presidente y la asamblea, ¿no? Que en Ecuador es unicameral, entonces hay un congreso. Y ese congreso está inicialmente, pues Lasso, que ganó en segunda vuelta, se le presentó una situación muy común ya en América Latina con las segundas vueltas, ¿no? Que la primera vuelta es muy competida, entonces tienes grupos distintos, ninguna mayoría clara, y luego hay una segunda vuelta donde el presidente adquiere una legitimidad forzada, porque ya solo tienes dos opciones. Y entonces ese presidente, que en realidad puede resultar siendo fuerte en segunda vuelta, por esas condiciones en las que se da la segunda vuelta, de todas maneras tiene que gobernar con el Congreso elegido en primera vuelta, ¿no? Y creo que ese es un fenómeno recurrente, ha pasado en el Perú, pasa un poco en la Argentina, pero en el Ecuador esto fue efectivamente una traba, ¿no? O sea, continuamente el presidente fue cuestionado y fue cambiando de alianzas. Primero rompió con el Partido Social Cristiano, que era el que lo llevó a la presidencia, él tiene un propio partido que se llama Creo, y esa ruptura con el Partido Social Cristiano fue dramática, entonces Lasso intentó recuperar la mayoría congresal con los indígenas del movimiento Pachacuti, que fue el gran fenómeno electoral de hace 2 años en Ecuador. Consiguieron 24 representantes en la Asamblea, un número nunca antes obtenido por el movimiento indígena en Ecuador. Y los indígenas estuvieron un tiempo cohabitando, se podría decir, ¿no? Para hablar en término muy francés. No participaron en el gobierno, pero en el Congreso le dieron cierto respaldo. Pero el Partido Social Cristiano, de forma muy oportunista, terminó acercándose a Correa, ¿no? Al partido de Correa, que había sido la segunda fuerza, y eso provocó el desastre, ¿no? Es decir, ya socialcristianos y correístas unidos contra Lasso
determinaron esto que se llama muerte cruzada, que significa que en los hechos el Ecuador ha entrado en un sistema casi parlamentario por el cual si pierdes mayoría en el Congreso puede destituirte, ¿no? Y entonces Lasso decretó la muerte cruzada, porque efectivamente es un decreto, para evitar ser destituido. Entonces, tú me vas a destituir, yo no estoy seguro si el sábado, ¿no? Porque lo hizo el miércoles, el sábado no sé si tendré los votos suficientes para no ser destituido, no me arriesgo, evito la destitución y disuelvo el Congreso, ¿no? Disuelto el Congreso, nadie dijo nada, todos felices. ¿Por qué? Porque en 6 meses habrá nuevas elecciones y en esas elecciones, por supuesto, quien tiene muchas más posibilidades de ganar es la izquierda, ¿no? Es el correísmo. Entonces yo decía, es una cosa muy graciosa porque en Bolivia dijeron golpe de Estado cuando Evo Morales cayó, donde pareció, había unas situaciones un poco similares, ¿no? Pero en Ecuador la izquierda latinoamericana está muda, no dice que Lasso hizo un golpe de Estado disolviendo el Congreso como lo hizo Fujimori en los 90s, porque sabe que las próximas elecciones le pueden resultar favorables. Entonces Correa 5 minutos habla mal de la muerte cruzada y 20 minutos habla de la esperanza que se ha abierto al fin y que no, y que ahora van a cambiar las cosas en Ecuador. Entonces es muy graciosa la forma pragmática con la que a veces se evalúan las cosas. Pero bueno, la situación del Ecuador es un poquito eso. Bueno, 2 puntos rápidos. Primero, este viene en un contexto de mucha violencia. Hay un problema con los cárteles, incluso los cárteles mexicanos, del cártel de Jalisco, de Sinaloa, están ahí con grupos de los reclusorios, con pandillas, y a un nivel de violencia muy fuerte que pone un ambiente de crisis en este pasa. Esta cuestión de la violencia criminal, de cárteles, de pandillas, es una cuestión de muchos países de América Latina y que realmente pone una crisis en la política. Y segundo, hay un peligro de la democracia en muchos países de América Latina, en Perú, en Bolivia, en varios, en Venezuela, en Nicaragua más. Y realmente no ha sido, ya es una baja histórica, si vemos como un avance en la democracia en los 90s, 80s, 90s, y ya una baja, y no hay un mecanismo de Organización de Estados Americanos o algo realmente para defender la democracia. No sé, realmente cada país tiene que resolverlo solo. Yo creo que frente a eso, por ejemplo, en Ecuador hubo la disolución del Congreso y nadie dijo nada, pero en parte porque en la Constitución está prevista la muerte cruzada. Qué Lo mismo nombre tan intentó tremendo, hacer, ¿no? intentó hacer Pedro Castillo en el Perú, decretó disuelta la asamblea en el Perú y lo acusaron de intentar un golpe de Estado. Y en este mismo programa dijimos fue un intento de golpe porque efectivamente Castillo no tenía el recurso legal en sus manos, cosa que sí tuvo Lasso. Entonces yo creo que ahí se abre el debate sobre qué conviene hacer más, ¿no? El modelo ecuatoriano a mí me gusta más porque ha generado cierta tranquilidad, o sea, ya. Es como volver a cero. No nos ponemos de acuerdo, sí, ya. es como resetear la computadora, ¿no? Cuando no sabes qué pasa con tu teléfono, lo apagas. Es más o menos eso lo que hicieron los ecuatorianos, ¿no? ¿Y esto puede traer alguna repercusión a la zona o América Latina, incluso en migración, ¿no? O sea, porque desde la violencia empezamos a ver a personas de Ecuador migrando también hacia Estados Unidos, ¿no? Y esto pudiera, o más bien es como, bueno, lo vemos de la parte positiva, ¿no? Vamos a resetear nuestro... Por el momento, en la parte migratoria, las personas de Ecuador son muy minoritarias, o sea, no nada que ver con las personas de Venezuela, de Haití y de Cuba. En términos regionales, pues sería, en caso de regresar el correísmo, pues sería otro actor del bloque de izquierdas en la región, quedaría, si no me equivoco, nada más Uruguay, con un gobierno pues, más conservador de derecha. Entonces, afianzaría, digamos, el bloque, este tipo de bloque regional de izquierda con sus variantes, ¿no? Desde la variante Boric a la variante venezolana, ¿no? Dentro de este espectro, muchos gobiernos, pero pues ciertas coincidencias, digamos, económicas e ideológicas, ¿no? Aquí lo extraño es que va a haber elecciones en diciembre, pero quien gane esas elecciones solo se queda a completar el mandato de Lasso. O sea, va a ser un gobierno cortito de 1 año y medio, lo cual me parece también absurdo, ¿no? Debería haber elecciones bien, o sea, es un reseteo, pero limitado, ¿no? Pues entonces, y bueno, y Correa no puede ser candidato porque tiene una sentencia, pondrá seguro un candidato, pero va a ser un gobierno de transición muy corto, al cual yo no le veo mucho sentido, pero bueno, así está, digamos, establecido en la Constitución ecuatoriana. Pero yo creo que sí, el colapso de democracia y gobiernos autoritarios, junto con la cuestión de la violencia de los cárteles y el hambre,
son los motores, los factores empujando inmigración en lo general. Y aunque no pone ahorita, como en Venezuela se tarda varios años, o en Nicaragua, hasta que sí es un motor de inmigración. Pues muchas gracias a los tres y a ti también, Ana Lucía, por acompañarnos en este Extranjeros. Nos vemos el próximo mes con muchos temas, no solo de México, sino también de América Latina y del mundo, con estas visiones que nos traen las y los extranjeros. Recuerden que estamos acá en TV UNAM, se quedan con toda la programación. Hasta luego.